Claudia era una enfermera que recién había comenzado su turno de noche en el Hospital General del IMES. El ambiente siempre era inquietante durante esas horas, con los pasillos vacíos y el eco de los pasos resonando en las paredes frías. Esa noche en particular, el aire parecía más denso de lo normal, como si algo estuviera a punto de suceder. Claudia intentaba ignorar la sensación, concentrándose en su trabajo, revisando expedientes y asegurándose de que todo estuviera en orden. Sin embargo, cuando las agujas del reloj marcaban las 3:15 am, escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco. Provenía de la morgue, un lugar que, hasta ese momento, siempre había estado en completo silencio, un lugar de respeto por los muertos. Claudia sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar lo que parecía un suave murmullo, casi imperceptible, pero que se hacía cada vez más fuerte. Al principio pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, tal vez por el cansancio o el efecto de la soledad en el hospital, pero el murmullo continuó, transformándose en una serie de palabras susurradas que no lograba entender. Intrigada y aterrada a partes iguales, decidió investigar. No podía dejar de pensar que quizás alguien había entrado a la morgue por error, o peor aún, que alguien se había quedado atrapado allí. Mientras caminaba por los largos pasillos, el sonido se intensificaba, envolviendo todo a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, cada paso parecía más pesado que el anterior. Cuando llegó a la puerta de la morgue, la empujó lentamente, tratando de hacer el menor ruido posible. El interior de la morgue estaba sumido en la penumbra. La luz de los fluorescentes parpadeaba débilmente, creando sombras en las esquinas de la sala. Claudia miró alrededor, intentando encontrar la fuente del murmullo. Las mesas de autopsia estaban vacías, los cuerpos cubiertos con sábanas blancas permanecían inertes, pero el sonido continuaba. Se acercó a una de las mesas, aquella de la cual parecía provenir el murmullo. Dudó un momento, sus manos temblaban cuando levantó la sábana. Allí estaba, el cuerpo de un hombre de mediana edad que había fallecido esa misma mañana por un infarto. Claudia lo había visto llegar, había firmado el acta de defunción, pero ahora sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo. Su boca se movía lentamente, como si tratara de pronunciar palabras. Un escalofrío recorrió a Claudia cuando el hombre, con una voz quebrada y débil, comenzó a repetir una y otra vez: «No estoy muerto, no estoy muerto». Claudia retrocedió, pero sus piernas parecían haberse anclado al suelo. Observó con horror cómo el cuerpo empezaba a moverse, como si estuviera intentando levantarse. El murmullo se convirtió en un lamento, un grito ahogado que resonaba en toda la morgue. Fue entonces cuando Claudia sintió que no estaba sola. Miró a su alrededor y vio figuras oscuras en las sombras, observándola, susurrando cosas ininteligibles. Desesperada, salió corriendo de la morgue, dejando la puerta abierta de par en par. No se atrevió a mirar atrás, pero los susurros la siguieron por los pasillos como si las paredes mismas estuvieran hablando. Al llegar a la sala de descanso, se encontró con algunos compañeros de trabajo que la miraban con preocupación. Claudia trató de explicar lo que había visto, pero las palabras no salían de su boca, solo un susurro aterrorizado. Desde esa noche, Claudia nunca volvió a ser la misma. Cada vez que le tocaba el turno de noche, los susurros la perseguían. No era la única que los escuchaba. Otros compañeros comenzaron a experimentar lo mismo. Se decía que la morgue estaba maldita, que
que las almas de aquellos que no podían descansar en paz vagaban por el hospital, buscando a alguien que los escuchara, que les ayudara a liberarse de su tormento eterno. Finalmente, Claudia dejó su trabajo en el hospital, incapaz de soportar más las voces de los muertos, pero los susurros no desaparecieron. Incluso en su hogar, en la oscuridad de la noche, podía escucharlos, suaves, persistentes, como un eco que jamás se iría, y comprendió que al entrar en la morgue aquella noche, había cruzado una frontera invisible, una que la conectaba para siempre con las almas atrapadas en el silencio de la muerte. Carolina era una estudiante de medicina que, como parte de sus prácticas, había sido asignada al Hospital General del IMSS. Era su primer día y estaba emocionada por aprender todo lo que pudiera. Sin embargo, una advertencia de sus compañeros de práctica la inquietó desde el principio. Nunca entres al cuarto 502. Está prohibido. Carolina, intrigada, intentó averiguar más, pero nadie quiso hablar del tema. Solo le dijeron que no hiciera preguntas y que se mantuviera alejada. El 502 era una habitación en el ala más antigua del hospital, un lugar al que pocos pacientes eran llevados. Las enfermeras evitaban pasar por allí y los doctores solo entraban cuando era absolutamente necesario. Carolina no podía entender por qué, y su curiosidad crecía con cada día que pasaba. Finalmente, su deseo de saber la llevó a preguntar a una enfermera veterana. La mujer, después de mucho insistir, le contó una historia que parecía sacada de una película de terror. Años atrás, un hombre había sido ingresado en el hospital, gravemente herido, después de un accidente. Fue llevado al cuarto 502, el único disponible en ese momento. A pesar de los esfuerzos de los médicos, el hombre falleció esa misma noche. Lo extraño, según la enfermera, era que después de su muerte, otros pacientes que fueron ingresados en el 502 empezaron a mostrar comportamientos extraños. Gritaban en medio de la noche, afirmaban ver sombras y escuchaban voces que los llamaban por su nombre. Muchos de ellos murieron poco después, sin ninguna explicación médica. Algunos decían que el espíritu del hombre muerto estaba atrapado en la habitación, buscando venganza por su muerte prematura. Carolina, aunque asustada, no podía dejar de pensar en el cuarto 502. Una noche, cuando el hospital estaba en silencio y la mayoría del personal estaba ocupado, decidió investigar por su cuenta. Caminó por los largos pasillos del ala antigua, sintiendo el aire frío y el olor a humedad que emanaba de las paredes. Cuando llegó al 502, la puerta estaba cerrada, pero no con llave. Con un suspiro de nerviosismo, empujó la puerta y entró. El interior estaba oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que entraba por una pequeña ventana. La habitación estaba vacía, pero el aire era pesado, cargado de una sensación de malestar. Carolina encendió la luz y se dio cuenta de que había algo extraño en las paredes. Estaban cubiertas de marcas, arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar desesperadamente. En una esquina había una vieja cama de hospital, sucia y oxidada. Al acercarse, vio que las sábanas estaban manchadas de sangre seca. De repente la puerta se cerró con fuerza detrás de ella. Carolina giró, pero no había nadie allí. El pánico la invadió y corrió hacia la puerta, intentando abrirla, pero estaba trabada. Golpeó la puerta pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó. Fue entonces cuando sintió una presencia detrás de ella, algo frío y oscuro,
algo que no debería estar allí. Carolina volteó lentamente y vio una figura en la esquina de la habitación, donde antes no había nada. Era un hombre, pálido, con la ropa ensangrentada y el rostro desfigurado. Sus ojos vacíos la miraban fijamente, llenos de odio y dolor. Carolina intentó gritar, pero ningún sonido salió de su boca. La figura avanzó lentamente hacia ella, susurrando palabras ininteligibles. Sintió un dolor agudo en el pecho, como si algo la estuviera apretando, robándole el aire. Cayó al suelo, su visión se nubló, y en ese momento comprendió que estaba en el lugar equivocado, que había desobedecido la advertencia. La figura se inclinó sobre ella, sus manos frías como el hielo tocaron su piel, y Carolina sintió cómo su vida se escapaba lentamente. Cuando la encontraron a la mañana siguiente, estaba inconsciente en el suelo del cuarto 502. Los doctores la llevaron de inmediato a cuidados intensivos, pero nunca despertó. Su cuerpo estaba frío, y aunque los médicos no pudieron encontrar una causa aparente, todos sabían la verdad. Había sido atrapada por la maldición del cuarto prohibido. Desde entonces, el 502 fue clausurado permanentemente. Nadie más se atrevió a entrar y el hospital decidió olvidar la existencia de esa habitación maldita. Sin embargo, aquellos que conocían la historia sabían que el espíritu del hombre seguía allí, esperando a su próxima víctima, alguien lo suficientemente curioso o necio para entrar en su territorio. Y en las noches más oscuras, algunos dicen que aún pueden escuchar los susurros que emanan de la puerta cerrada del cuarto 502, recordándoles el terror que habita en sus entrañas. El doctor Morales era un médico joven y lleno de energía, recién egresado de la Facultad de Medicina, ansioso por salvar vidas y marcar la diferencia en el Hospital General del IMSS. Su primer año como residente fue agotador, pero gratificante. Sin embargo, todo cambió cuando un paciente anciano, sin identificación ni familiares, fue admitido en su unidad. El anciano, de aspecto frágil y piel arrugada como el pergamino, había sido encontrado desorientado en la calle y llevado al hospital. No hablaba mucho, solo se limitaba a observar con sus ojos cansados, llenos de una tristeza que parecía inmutable. Los días se convirtieron en semanas y luego en meses, pero nadie venía a reclamarlo. El doctor Morales, intrigado, intentó establecer una conexión con él, pero el anciano solo respondía con miradas vacías. Poco a poco, el anciano comenzó a hablarle al doctor en fragmentos, compartiendo recuerdos de su vida, cosas que parecían sacadas de otra época. Contaba historias de una juventud perdida, de amores olvidados, de guerras y tragedias. Al principio, el doctor Morales pensó que eran simples delirios de un hombre viejo, pero cuanto más lo escuchaba, más se daba cuenta de que había algo inquietante en sus palabras. Había detalles que parecían demasiado precisos, como si el anciano hubiera vivido durante siglos, observando cómo el mundo cambiaba a su alrededor. El doctor Morales decidió investigar los archivos del hospital para encontrar alguna pista sobre la identidad del anciano, pero no encontró nada. No había registros de su admisión ni de su historial médico. Era como si el hombre no existiera en el sistema. Cuando preguntó a las enfermeras sobre él, todas parecían incómodas, evitaban el tema o decían no saber nada. Una noche, decidió interrogar directamente al anciano sobre su pasado, pero en lugar de respuestas, lo que obtuvo fue una advertencia. Hay cosas que es mejor no saber, doctor. Hay vidas que se prolongan más de lo que deberían.
Esa misma noche, cuando el doctor Morales hizo sus rondas nocturnas, notó que la cama del anciano estaba vacía. Alarmado, buscó por todo el hospital, preguntando a sus colegas si lo habían visto. Nadie sabía nada. Finalmente, se dirigió a la sala de espera, donde encontró al anciano sentado en una de las sillas, mirando fijamente a la puerta de entrada. ¿A quién espera?, preguntó el doctor, a lo que el anciano respondió con una sonrisa lúgubre. Espero a la muerte, doctor, pero ella parece haberse olvidado de mí. El doctor Morales no podía entender lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, el anciano estaba nuevamente en su cama, como si nunca hubiera salido de la habitación. Sin embargo, algo había cambiado. Su piel se veía más pálida, su respiración era más débil y su mirada, antes penetrante, ahora estaba vacía, como si su alma estuviera abandonando su cuerpo. Días después, el doctor encontró el archivo de un paciente muy antiguo, perdido entre los registros polvorientos de una sala de archivos olvidada. El expediente describía a un hombre idéntico al anciano, ingresado en el hospital hacía casi un siglo, con las mismas características físicas y sin identificación. Según el registro, el paciente había desaparecido misteriosamente una noche, sin dejar rastro. Perturbado por el hallazgo, el doctor Morales regresó a la habitación del anciano, pero esta vez la cama estaba vacía. El paciente había desaparecido nuevamente. Durante semanas, el doctor trató de encontrar alguna explicación, pero todo lo que logró fue un sentimiento creciente de inquietud. Empezó a tener pesadillas en las que veía al anciano mirándolo desde la oscuridad, susurrando palabras en un idioma que no podía entender. Finalmente, el doctor Morales decidió dejar el hospital, pero incluso fuera de sus paredes, no podía deshacerse de la sensación de que el anciano lo seguía. En cada sombra, en cada esquina oscura, sentía su presencia, y cuando trataba de dormir, oía su voz, débil pero persistente, como si el paciente eterno no quisiera dejarlo ir, como si estuviera condenado a seguirlo, esperando que el doctor encontrara una manera de liberarlo de su interminable existencia. Era una tarde tranquila cuando la ambulancia llegó al Hospital General del IMSS, llevando a un niño pequeño que había sufrido un terrible accidente en casa. Su padre, desesperado, lo acompañaba, rogando que los médicos pudieran salvarlo. El niño, de unos 6 años, estaba inconsciente, su rostro pálido y cubierto de heridas. Fue llevado de inmediato a la sala de emergencias, donde los doctores hicieron todo lo posible por estabilizarlo. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, el niño falleció poco después, dejando a su padre devastado. La muerte de un niño siempre era algo difícil de asimilar para el personal del hospital, y esa tarde el ambiente se tornó sombrío. Nadie podía borrar la imagen de aquel pequeño cuerpo inerte en la camilla, ni los sollozos desgarradores de su padre. Pasaron unos días y la vida en el hospital continuó. Sin embargo, algunos empleados comenzaron a notar cosas extrañas. Una enfermera aseguró haber visto a un niño corriendo por los pasillos durante su turno de noche, pero cuando intentó alcanzarlo, el niño simplemente desapareció en una esquina. Pensó que tal vez había sido un espejismo, el resultado del cansancio, pero al día siguiente, otro empleado reportó haber escuchado risas infantiles en la sala de pediatría, a pesar de que estaba vacía. Las apariciones se hicieron cada vez más frecuentes. El niño era visto en diferentes áreas del hospital, siempre corriendo, riendo, como si estuviera jugando. Algunos lo vieron sentado en las camas,
Otros escucharon su llanto suave en la sala de espera. Cada vez que alguien intentaba acercarse a él, desaparecía, dejando solo un rastro de susurros en el aire. Intrigada y asustada, una de las enfermeras decidió seguir al niño una noche, convencida de que debía haber alguna explicación lógica. Lo vio cruzar un pasillo y dirigirse hacia la sala 13, un área del hospital que había sido clausurada hacía años debido a un incendio que la destruyó parcialmente. Nadie entraba allí, pues se decía que el lugar estaba maldito. Sin embargo, la puerta estaba entreabierta y la enfermera, impulsada por la curiosidad y el temor, decidió entrar. Dentro, la oscuridad era densa y el aire estaba cargado con un olor a quemado. La enfermera encendió su linterna y exploró la sala. Lo que encontró la dejó helada. En una esquina, entre los escombros, había juguetes viejos, carbonizados por el fuego, algunos de los cuales coincidían exactamente con los que el niño llevaba el día del accidente. En ese momento, la puerta se cerró con fuerza y la enfermera escuchó un susurro a su espalda. Al voltear, vio al niño de pie, con la cabeza baja, susurrando algo inaudible. El terror paralizó a la enfermera cuando el niño levantó la mirada, revelando ojos vacíos, sin vida. Su piel estaba pálida, como la de un cadáver, y sus manos temblaban mientras sostenía un juguete quemado. La enfermera intentó retroceder, pero sus pies parecían estar pegados al suelo. El niño dio un paso hacia ella, y en ese momento sintió una corriente de aire frío que la atravesó. De repente, la puerta se abrió de golpe, y la enfermera logró salir corriendo de la sala 13. Nadie creyó su historia, y la sala fue sellada nuevamente. Sin embargo, desde ese día, el espíritu del niño siguió apareciendo, no solo en los pasillos del hospital, sino en los sueños de aquellos que trabajaban allí. Siempre el mismo sueño, el niño de pie en la oscuridad, sosteniendo su juguete quemado, susurrando palabras que no podían entender. Con el tiempo, la sala 13 se convirtió en un lugar prohibido, un rincón oscuro del hospital que nadie se atrevía a mencionar, pero todos sabían que el niño seguía allí, atrapado entre dos mundos, buscando a alguien que pudiera liberarlo del dolor eterno, y aquellos que osaron acercarse demasiado a la sala siempre volvían con el mismo escalofriante recuerdo, una risa infantil que resonaba en la oscuridad, seguida de un susurro que nunca podían olvidar. El Hospital General del IMSS era un lugar de vida y muerte, de esperanza y desesperación. La doctora Ana Castillo, una de las doctoras más respetadas del hospital, estaba acostumbrada a lidiar con situaciones extremas. Había trabajado en el área de cuidados intensivos durante años, y aunque había presenciado muchas tragedias, siempre había logrado mantener la calma. Sin embargo, todo cambió una noche, cuando comenzó a notar algo extraño en los pasillos de su unidad. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando Ana estaba revisando los expedientes de los pacientes. Todo estaba en calma, pero algo en el ambiente la hizo levantar la vista. Allí, al final del pasillo, vio una sombra. Al principio pensó que era un reflejo o un truco de la luz, pero la sombra se movió, deslizándose lentamente por la pared. Ana frunció el ceño y se acercó, pero la sombra desapareció antes de que pudiera llegar. Los días pasaron y la sombra continuó apareciendo, siempre en el mismo pasillo, siempre en la misma hora. Lo más inquietante era que cada vez que la sombra se manifestaba, uno de los pacientes de cuidados intensivos moría misteriosamente,
sin ninguna razón aparente. Los monitores mostraban una súbita caída en los signos vitales y en cuestión de minutos, el paciente dejaba de respirar. Ana, escéptica por naturaleza, intentó encontrar una explicación racional. Revisó los historiales médicos de los pacientes fallecidos, buscó patrones en los medicamentos administrados e incluso consideró la posibilidad de que algún gas o sustancia en el ambiente pudiera estar causando los decesos. Pero no encontró nada. La sombra seguía apareciendo y la muerte la seguía como una sombra aún más oscura. Una noche, decidida a descubrir la verdad, Ana decidió quedarse despierta durante toda su guardia, vigilando el pasillo. Se sentó en una silla al final del corredor, con la mirada fija en la pared. Las horas pasaron lentamente, y justo cuando el reloj marcó las 2 de la mañana, la sombra apareció nuevamente, esta vez más cerca que nunca. Ana se levantó y comenzó a seguirla, sintiendo cómo el miedo se apoderaba de ella. La sombra se deslizaba por el pasillo, hacia la habitación de uno de los pacientes más graves, un hombre que había estado en coma durante semanas. Ana entró justo a tiempo para ver cómo la sombra se cernía sobre el hombre, cubriendo su cuerpo con un velo oscuro. En ese momento, los monitores comenzaron a pitar, indicando que el corazón del paciente había dejado de latir. Ana intentó reanimarlo, pero fue inútil. El hombre estaba muerto, y la sombra, en lugar de desaparecer, pareció absorber la vida del paciente, haciéndose más densa y palpable. Ana retrocedió, asustada, y vio cómo la sombra se desvanecía lentamente, como si se deslizara por una grieta en la pared. A partir de esa noche, Ana no pudo deshacerse de la sensación de que la sombra la estaba siguiendo. Cada vez que pasaba por el pasillo, sentía una presencia fría a su lado, como si la sombra estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Sus colegas comenzaron a notar su cambio de actitud. Ana, antes fuerte y decidida, ahora era una mujer asustada, siempre mirando por encima del hombro. Finalmente, decidió renunciar. No podía soportar más la presión de trabajar en un lugar donde la muerte caminaba libremente por los pasillos. Sin embargo, la sombra no la dejó ir tan fácilmente. Una noche, mientras empacaba sus pertenencias, sintió que algo la observaba desde la oscuridad de su oficina. Al voltear, la sombra estaba allí, más cerca que nunca. Ana intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. La sombra se deslizó hacia ella, envolviéndola en una oscuridad tan profunda que ni siquiera la luz de la lámpara pudo penetrar. En ese momento, Ana sintió cómo la vida se escapaba de su cuerpo, como si la sombra estuviera drenando su energía, su alma. A la mañana siguiente, cuando sus colegas llegaron, encontraron la oficina vacía. Las luces estaban encendidas y el escritorio de Ana estaba desordenado, como si hubiera salido apresuradamente. Nunca más se supo de ella. Algunos dijeron que había huido, incapaz de soportar la presión, mientras que otros creían que la sombra la había reclamado. Desde entonces, en el pasillo de cuidados intensivos, algunos dicen que aún pueden ver una sombra moviéndose, deslizándose por las paredes, buscando a su próxima víctima. Y cada vez que un paciente muere inexplicablemente, los doctores recuerdan la historia de la doctora Ana Castillo y el terror que la llevó a desaparecer en la oscuridad.